Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Callao Ciudad Puerto. Mi nombre es Juan Manuel Dávila Herrera. El día de hoy tenemos un invitado bastante interesante, a un chalaco destacado, a Vladimir Velázquez, que es el director del proyecto cultural Lima Antigua. Con él recorrimos las calles del Callao, del centro histórico, donde visitamos diferentes espacios públicos, donde nos dio su impresión, su opinión con respecto al trabajo que viene realizando actualmente la Municipalidad de Callao y Progresamos Callao, ¿no? A través de Progresamos Callao. Así que no les voy a dar mucha explicación porque la entrevista fue bastante larga y, mejor dicho, el paseo que hicimos es bastante larga e incluso tuvimos dos invitados sorpresa durante el recorrido. Nada, lo dejo con la entrevista y espero que lo disfruten. Muy buenos días, nos encontramos en el segmento de entrevistas de nuestro programa Callao Ciudad Puerto. El día de hoy me acompaña el director del proyecto cultural Lima Antigua, Vladimir Velázquez. Pocos saben que Vladimir Velázquez es chalaco y bueno, está muy relacionado con el tema de Lima, pero es importante saber su opinión sobre lo que piensa que se viene haciendo actualmente en el centro histórico del Callao, los trabajos que viene realizando la municipalidad, la Dirección Desconcentrada de Cultura y cómo lo ve ahora, porque definitivamente hay un antes y un después de Progresemos Callao desde la gestión del señor Espadaro. Vladimir, bienvenido al programa, tus primeras palabras. Gracias, Juan Manuel, buenos días para todos. Y bueno, efectivamente, soy chalaco y lo que cada vez que me caracteriza cuando tratan de relacionarme con el Callao es las visitas siempre a los espacios patrimoniales, a los espacios públicos, a los espacios donde la gente disfruta, digamos, de su centro histórico. Y como lo mencionas, es cierto, siempre hay un antes y un después en cada gestión municipal. Cada una se caracteriza por ciertos detalles, sean positivos o negativos para el ciudadano. Y en este caso lo que tenemos que resaltar es que, bueno, como todo lugar que tiene presupuesto, tiene que hacer obras. Y estas obras las estamos visibilizando y dentro de lo cual se tienen plazos los cuales deberían, desde mi punto de vista, ser más visibles para el ciudadano. Ahora, de eso vamos a hablar seguramente a lo largo de esta caminata que vamos a hacer por el centro histórico del Callao. Definitivamente hay aciertos, hay desaciertos, ¿no? Pero es importante mencionar que Vladimir también ha hecho publicaciones muy acertadas sobre la situación del Callao, antes y ahora, antes de la gestión y de la actual gestión. Así que, Vladimir, vamos a caminar un poco, te invito a recorrer los espacios públicos y las calles del Callao. ¿Qué dices? Perfecto, vamos. Vamos. Nos encontramos en un importante espacio público, la Plaza Independencia, un espacio histórico definitivamente que tiene que ver mucho con acontecimientos, valga la redundancia, históricos ocurridos en la historia del Callao. Vladimir, estamos ahorita, a nuestra espalda se encuentra la pileta, la fuente ornamental, es un hito aquí en el Callao, aquí en la Plaza Independencia, y más atrás encontramos la Fortaleza Real Felipe. Pero ahorita vamos a hablar un poco de la pileta, la cual ya ha sido comentada en algunas ocasiones por quien habla y por ti también sobre su estado. Así que tú como visitante, vamos a caminar un poco por acá, como visitante vamos a ver un poco la pileta, que me gustaría saber tu opinión, así que adelante. Vamos. Bueno, lo que tenemos es una fuente y es creo que la fuente principal que acoge el centro histórico del Callao, pero lo curioso es que si bien este es un espacio central para el turista nacional y extranjero, es de alguna manera la primera impresión que uno podría llevarse acerca del cuidado y el tratamiento hacia el patrimonio histórico. Dime, ¿qué ves a primera vista en la pileta? O sea, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Bueno, hay muchos detalles aquí. Parecería como que fuese un elemento simplemente abandonado, convertido en alojamiento para palomas. Podemos encontrar todo lo que no debería encontrarse en una fuente de tal calidad. Cuando uno la ve, está frente a ella, es impresionante el tamaño, los detalles. Bueno, definitivamente es un espacio que en su conjunto hace que el centro histórico sea sumamente atractivo, porque tienes una fortaleza. Claro. Frente a la fortaleza tienes este espacio verde impresionante y tienes la fuente. Claro. Y como tú dices, esta fuente está ubicada justo frente a la gran avenida Sáenz Peña. Entonces es, digamos, la cara principal, vamos a decirlo así, del centro histórico chalaco. Y debería, pues, llamar más la atención. La puerta de ingreso debe ser totalmente
lo que capte, llame la atención, definitivamente, como mencionas. Y es más, tenemos aquí a mi espalda la municipalidad. Entonces es uno de los detalles más interesantes, porque si nosotros, los ciudadanos de a pie, lo vemos y nos indignamos, yo supongo de que las autoridades harán lo mismo, ¿no? Porque lo tienen a unos pasos. Ahora, aquí hay algo que quería comentarte, que también lo habíamos comentado en algún momento. Nos encontramos aquí en la entrada de la fortaleza de Real Felipe, atrás de nosotros, pero si giramos, hace poco, Vladimir me hará recordar, vemos aquí la entrada, ¿no? El pasaje. ¿Y qué vi antes aquí, Vladimir? ¿Recuerdas? Bueno, aquí este era un espacio importantísimo, sobre todo para la gente, porque era un espacio de descanso, ya que en toda esta área abierta habían 12 árboles. 12 árboles. No 4, no 3, eran Ya, 12 árboles, con correcto. buen tamaño, con Ya. una copa impresionante. Y en esos tiempos, pues, de verano, la gente solía descansar bajo la sombra de los árboles. En noviembre del año 2022, más o menos, a través de un video, se pudo visibilizar el talado Ya. de los 12 árboles. Árboles que no estaban enfermos, árboles que estaban en todo su esplendor, porque eran estos árboles que podían botar esta flor roja, amarilla, muy lindos y con una hoja bastante grande. Ahora, es importante precisar de repente si esto se debió de repente a un estudio, no sé, paisajístico del monumento para visibilizarlo, o tal vez no, o simplemente, como suele ocurrir muchas veces, parques y jardines, o de repente las municipalidades o gobiernos regionales se les ocurre cortar por cortar, sin hacer de repente un estudio previo, sin tener en cuenta y ser empático de repente con el ciudadano. Como bien mencionas, cuando yo hago mis recorridos culturales o mis paseos turísticos, siempre busco un lugar de sol para que los pasajeros o los turistas puedan refugiarse, porque en verano, sobre todo aquí, el calor es fuerte, y estar guiando a los pasajeros en medio de todo el intemperie del sol puede ser muy agotador. No sé, ¿qué quieres decir respecto a eso? Bueno, en el caso de estudios paisajísticos, yo podría considerar el hecho de que si encuentro un contenedor de basura delante de una fortaleza, es mejor reubicar ese contenedor. Exacto. Pero no O de repente los cortar, letreros. pero no talar 12 árboles. El árbol es un ser vivo. Claro. No es un elemento como un pedazo de madera que encuentras en el suelo, ¿no? Y es una tendencia actual de muchos municipios. Por ejemplo, lo de la Villa Elevada Santa Rosa, si es que se aprueba ese proyecto, se van a destruir más de 1.200 árboles. Imagínate. Y lo más curioso es que aquí no pasa nada. Es decir, yo no he visto en ese momento vecinos que hayan protestado por el talado de los 12 árboles. ¿Por qué? Porque de repente los árboles para algunos vecinos no es nada. Claro. Prefieren de repente tener el espacio abierto, y como podemos comprobar, todavía siguen ahí los troncos mutilados. Y eso es a veces lo preocupante, porque hay mucha semejanza de la que yo puedo percibir también en Lima. Ya. Hay mucha pasividad a veces por algunos cambios o por algunas inacciones, Ya. como también por algunos atropellos, como los depósitos que van apareciendo en barrios altos, o los incendios en algunos edificios donde pasa un tiempo y simplemente ya nos acostumbramos a ver un edificio quemado. En este caso han sido 12 árboles maravillosos que fueron talados y que no pasó nada, porque si te das cuenta, ni siquiera la nueva gestión municipal, Ya. que pudo haber visto esta desgracia de 12 árboles mutilados, habrá podido decir, bueno, los vecinos perdieron 12 árboles, yo voy a poner 15, o voy a poner más y los empiezo a plantar. Pero Ahora, lo que vemos aquí no son árboles. Ahora, a propósito de lo que acabas de mencionar, y venimos para este lado, Vladimir, te comento que en este momento está en proceso de remodelación la avenida San Espeña, el antiguo camino de Callao a Lima. ¿Ya? Y ya están a punto de llegar a la avenida 2 de Mayo. A la avenida 2 de Mayo, donde empieza, de aquí lo podemos ver un poquito, perdóname, Vladimir, la avenida 2 de Mayo empieza el centro histórico hacia acá, 2 de Mayo con San Espeña. ¿Qué pasa? ¿Ves todos esos árboles que están en la avenida San Espeña, en la cuadra 1, 2 y 3? Forman parte del centro histórico. El alcalde ha prometido de que esos árboles se van a mantener o se les va a dar un tratamiento especial, porque sin duda son árboles que tienen más de 50 años y forman parte de la historia del centro histórico. Y esto lo tengo a colación a raíz de la tala o poda de estos árboles que estaban a la entrada de la fortaleza de Real Felipe. Esperemos que esto sea tomado en cuenta y valorado por el alcalde. Sí, tienes razón. Además,
es un buen detalle esto de la modificación, digamos, o arreglo de las veredas, ya que he visto que han incluido pisos podotáctiles, es decir, pisos o bloques para que las personas con discapacidad visual puedan desplazarse, digamos, con un poco más de facilidad. A ello, si es que se ha considerado ese detalle de los pisos podotáctiles para personas ciegas, también sería bueno que la autoridad municipal considere semáforos sonoros. Ese es buen punto, sí. Y además, bueno, la ampliación o el ensanchamiento de la vereda, pero lo más importante, el reordenamiento también del transporte. Porque puedo tener la vereda ancha, puedo tener el semáforo sonoro, el piso podotáctil, pero si tenemos un congestionamiento vehicular en donde los automóviles se estacionan donde quieren, en donde tenemos, no sé, pues bloqueos por los vehículos, ya sea transporte público o privado, toda buena acción terminaría solamente como una buena intención, cuando lo que se necesita es siempre un plan. Me parece interesante lo de los semáforos, lo que acabas de mencionar para personas con discapacidad, está bien dicho. Y ahora, quiero tocar otro tema. Me he dado cuenta que, por ejemplo, y a veces puede resultar la comparación un poco odiosa, no necesariamente, porque creo que tenemos que imitar lo bueno, rescatar lo bueno de otros lugares para poderlo imitar, eso es cierto. Estamos aquí en el restaurante Nakari, voy a darle un poco de cherry. Tú sabes que aquí vivió Teodoro Casana Robles, un político bastante importante, un intelectual chalaco, nacido en Canta, un migrante aquí y vivió en el Callao. La biblioteca del Callao también se llama Teodoro Casana Robles. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque yo me doy cuenta que, por ejemplo, aquí en el Callao falta mucho la documentación de las casas e identificar en qué lugares han vivido los personajes importantes de la historia, cosa que ocurre en Lima. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, si yo vengo como un turista y quiero conocer parte de la historia del Callao, lo que necesito es información. Esta información debería estar o en un módulo de información turística, el cual no encontramos, y segundo, podría encontrarla a partir de placas o códigos QR o simplemente pues personas especializadas de la Gerencia de Cultura del Callao que sepan que hay días clave donde el Callao recibe una cantidad tremenda de visitantes y estos deben estar atentos y dispuestos para brindarle toda la información y que ello pueda generar más visitas. Ahora, mira, sin ser especialistas nosotros, sin ser especialista de turismo, es interesante lo que has mencionado, ¿no? Casetas de información turística, de información de la misma municipalidad, ¿no? Para que pueda dar esta información a los visitantes, ¿no? Pero lo que te mencionaba, sobre todo documentar las casas, ¿no? ¿Qué personajes importantes han vivido aquí en el centro histórico? Porque han vivido artistas de música criolla, intelectuales, como ha ocurrido en muchas casas en Lima. Personajes históricos, donde han vivido, cantantes. Es más, tenemos, por ejemplo, monumentos históricos que se encuentran en un estado prácticamente deplorable, ¿no? Y pasan los años y sigue esto así. De alguna manera también, tanto Gerencia de Cultura como la municipalidad deberían ellos comunicar o informarle al mismo vecino qué es lo que se está haciendo o qué se está por hacer frente a este tipo de digamos, panoramas penosos, ¿no? Como casonas que se han derrumbado o casas que simplemente están cerradas, y darle, digamos, alguna especie de esperanza al mismo vecino para que él tampoco no normalice el hecho de que, bueno, sí, pues esta zona está considerada como la zona turística para ver casas empobrecidas o derrumbadas. Ahora, estamos en la calle Daniel Nieto, tocando un poco el tema que has dicho. Atrás podemos ver la casa Thomas Conroy, que ha sido es una casa que colapsó a través de un incendio, declarada monumento y que hace poco ha sido apuntalada porque estaba bajo riesgo de colapso. ¿Qué podríamos decir al respecto? No ha perdido aún su encanto a pesar del estado
de deterioro que tiene realmente, al cual costado podemos ver otras casas que realmente merecen definitivamente un tratamiento especial de pintura, mantenimiento no solamente de la fachada, sino también del interior, ¿no? Definitivamente eso requiere todo un proceso, un largo tiempo, pero ¿qué opinión te merece al respecto, no? Esta situación que vemos acá. Acá también tenemos otra casa, que es la Casa Mufao, y también tenemos ahí el restaurante Rovira. Así a simple vista, por ejemplo, esta cuadra, que es bastante interesante por la arquitectura que mantiene, ¿qué opinión te merece? Es una cuadra bastante atractiva, podría ser hasta peatonal, y efectivamente, ¿no? O sea, los frontis, las fachadas son, descontextualizando su deterioro, son hermosas. Ahora, el detalle es también no caer en el fachadismo, o no caer como el problema que a veces en Lima surge, en donde tú pintas algo, aparentemente se ve lindo, limpio, consolidado estructuralmente, pero tú cruzas y pasas al zaguán y encuentras la realidad. Por fuera flores, por dentro temblores. Así es. Entonces, bueno, lo que tendría que hacer el Callao es darse cuenta de todo el potencial que existe, ya, pero empezar a generar las prioridades a través de un plan de acción. Ya. Si tenemos viviendas, si tenemos negocio, cómo abordamos el tema de la vivienda en el Callao, cómo abordamos el tema de los negocios, las licencias, la fiscalización, y cómo abordamos también el tema de los edificios o los inmuebles declarados monumento histórico que se encuentran, como la Casa Conroy, ¿no? Que yo casi siempre le he puesto como ejemplo, que es el buque de Barrios Altos, el buque de Barrios Altos, sí, a este inmueble. El buque de Barrios Altos se quemó creo que 4 o 5 veces. Claro. Y en algún momento se tuvo que demoler gran parte del edificio porque corría riesgo el vecino, el transeúnte. Sin embargo, esto solo pasó por el hecho de que el edificio se seguía quemando y nadie hacía nada. O era tan difícil para los expertos hacer algo que simplemente incendio tras incendio solo se generó o se convirtió en una acción de demolición. En este caso, en la Casa Conroy, lo que hemos visto es que poco a poco este inmueble, que ha tenido esta pérdida estructural, poco a poco ha ido perdiendo también parte de la fachada y se ha formado como una especie de boquerón, en donde encontramos colchones, sábanas y un montón de cosas. Entonces, ha habido muchos casos de esos aquí en el Callao, te contaré. Ese lugar, por ejemplo, en la noche debe ser por la madrugada debe ser un poco difícil de transitar, ya que hasta el mismo vecino podría sentirse inseguro. Son las cosas, por ejemplo, que deberían hacer las autoridades municipales. Lo que estás haciendo tú y yo, que es caminar, buenos días, un domingo por la mañana, es lo que deberían hacer ellos también. Claro, o sea, trabajan días de semana y fin de semana, que es donde está todo el movimiento cultural, el movimiento turístico, no están acá. Es más, los fines de semana y feriados es donde la mayor cantidad de atentados al patrimonio cultural se realizan, porque no hay una fiscalización, no trabaja, el área de ese Callao, no trabaja la gente de cultura de la municipalidad del Callao, y cuando se les necesita no están. Bueno, y lo que estamos recorriendo pues son espacios históricos. Estamos en el Jirón Constitución ahorita, acabamos de pasar por la Casa Ronald, aquí atrás pueden ver la Casa Piayo, aquí está la Casa Ronald, como lo podemos ver, la estamos visualizando en este momento, pero vamos a pasar ahorita, y es algo que seguramente Vladimir va a querer comentar. Justamente es lo que te iba a decir, demos una vuelta a la cámara para que la gente pueda ver que estamos en un espacio histórico, un espacio empedrado, que para mí debería ser peatonal. Totalmente. Pero es un espacio que no está abordado tanto por el peatón, sino por los automóviles. Exacto. Y automóviles que están ocupando una gran parte de un espacio que podría ser magníficamente aprovechado. Claro, porque tenemos la Plaza Matriz al lado. Ahora, es importante mencionar algo. Acá tenemos una oficina de la policía donde se decomisan autos, mototaxis, de todo. Aquí estamos frente a una oficina de Vincri Callao, que se le conoce como la Prefectura del Callao, donde aquí se decomisan los autos, y esto se ha convertido prácticamente en una especie de cementerio. Tanto así que, como bien indica Vladimir, esto en cierta manera ensombrece un poco el atractivo del centro histórico del Callao. Aquí podemos ver, y van a ver ustedes vamos a ver acá.
Nos acercamos y vamos a ver desde motos, diferentes tipos de autos e incluso una máquina, ¿cómo se conoce eso? Sería pues para la construcción, ¿no? Maquinaria pesada. Imagínense esta maquinaria pesada, y lo voy a decir, esta maquinaria tiene meses aquí en Constitución, a media cuadra de la Plaza Matriz. Definitivamente esto no es bueno para el tema del centro histórico y sobre todo para el tema turístico. ¿Qué medidas está tomando la Municipalidad del Callao contra esto, la DS Callao? Vladimir, tu comentario. Bueno, lo ideal sería de que, como hemos hablado anteriormente, justamente las autoridades o la fiscalización salga a caminar, porque esto no lo han colocado el domingo, esto tiene meses. mucho tiempo, meses. Y cada vez se va a llenar más en la medida de que el ciudadano, el chalaco, el vecino normalice esta situación. Es decir, ¿cómo se llama esto? ¿El paseo peatonal chalaco o es el estacionamiento de vehículos, motos de la Divinque sancionadas, de claro, etcétera? Ahora, una cosa interesante es que había, mira, si te das cuenta, mira Vladimir, hacia atrás, te vas a dar cuenta la cantidad de vehículos que ocupan la calle Constitución. Esto prácticamente es un estacionamiento. Tenía entendido que en algún momento se había declarado como una especie de espacio peatonal. También tengo entendido que posiblemente a futuro hay un proyecto de recuperación de la plaza, pero en este momento tenemos turistas que visitan la zona, hay espacios o actividades culturales o eventos religiosos, y frente a estos medios de transporte que en realidad, lejos de ayudar, lo que hacen es interrumpir y no dar las facilidades del caso para el desplazamiento de turistas y también para la realización de eventos culturales, sobre todo religiosos. Todo este espacio es sumamente valioso como para, por ejemplo, repotenciar los negocios, para hacer actividades justamente dentro del área en la que nos encontramos, ya sean para niños, adultos mayores, etcétera. Tenemos un vehículo que va a pasar, entonces lo ideal sería disfrutar de este espacio empedrado que podría ser 100% peatonal, disfrutar a la vez de los negocios mismos que se encuentran, y que toda esta área desemboca justamente, como mencionas, en la Plaza Matriz, en la plaza más importante. Y bueno, esperar nada más que las autoridades vean este video y de alguna manera se animen a salir a la calle, a caminar, a observar sobre todo, porque se puede caminar, pero muy pocas personas a veces observan estos detalles, y justamente lo hacen los ciudadanos de a pie que valoran su espacio público. No, y aparte que se pierde el apreciar el espacio, el paisaje urbano, se pierde porque generan contaminación visual, definitivamente, ¿no? Estamos todavía en el Jirón Constitución, aquí estamos en la Plaza Matriz. Acabo de percatarme algo ahorita. Hace ya algunas semanas atrás hubo un riesgo de que la cruz que se encontraba en la en la iglesia Matriz estuvo a punto de caer. Veo que a la fecha aún no se ha colocado. Una iglesia sin cruz como que se ve un poco extraño, ¿no? Esperemos que pronto se recupere. Bueno, eso como anécdota aparte. Al menos por lo que se ve de cerca, se nota que se está haciendo algún tipo de trabajo, ya que encontramos una parte de la torre de la iglesia con un color determinado. Ya, ese es buen punto. Y una de las esculturas también cubierta. Es probable que... Sí, están haciendo trabajo. Buena observación. Sí. Están haciendo trabajos de recuperación o de restauración de las esculturas. Sin embargo, aquí una vez más, lo que pasa es que como he trabajado varios años en un colegio, ¿ya? A mí me ha encantado siempre el detalle de los letreros, los carteles, la información. ¿Ya? Aquí debería haber un letrero que le diga al vecino: estamos trabajando por la restauración, mantenimiento de tal y cual elemento histórico, y colocar los plazos de inicio y de fin de la obra, así como el monto de inversión. No solamente se trata de que lo publiciten o que lo pongan por flyer o por redes sociales, lo cuelguen. Se trata, y por ley, también dice que todo trabajo debería tener un letrero, ¿correcto? Claro, y además de esa manera el vecino se va a sentir, digamos, identificado con su autoridad municipal, ya que va a decir, el alcalde o la autoridad municipal está siendo transparente con las obras que se están realizando. Qué bueno que esté comunicando de que esta obra tendrá, por ejemplo, 6, 8, 10 meses de ejecución y el monto a invertir será
tantos millones, ¿no? Vemos que están haciendo caras estratigráficas, ya han realizado, en realidad tienen varios meses estas caras estratigráficas, están haciendo trabajos, esperemos que se lleven a cabo pronto. Como bien mencionaba Vladimir también acá, ahorita la escultura, una de las esculturas que se encuentran en las hornacinas de la Plaza Matriz, también se encuentra en proceso de recuperación. Estos trabajos en realidad son anunciados por redes sociales, pero como bien menciona nuestro invitado, no solamente se trata de que se comunique por redes sociales, también tiene que haber un letrero de la obra, ¿no? En el tema de restauración, bueno, creo que en todos los lugares, en el centro de Lima en especial, he visto cuando hacen trabajos en plazas, en esculturas, siempre ponen un aviso, ¿no? Un aviso y todo, incluso con una reseña del monumento. Eso sería bonito, ¿no crees? Pero por supuesto, no solamente para el turista extranjero, sino para el nacional, porque hay muchos de repente chalacos que a veces no saben o no identifican a qué representa, no sé, las esculturas que están en estas hornacinas de la iglesia. Y bueno, tú que estás más tiempo aquí en el Callao, me vas a absolver de muchas dudas. De repente te voy a hacer algunas preguntas. Por supuesto, se juega así San Simón Celote. Ahora, por ejemplo, debería decir, por ejemplo, qué esculturas son, por ejemplo, de qué años son, si tuviesen la historia, la data histórica, por qué están ahí. Claro. Ok, miren a quienes me acabo de encontrar. Me acabo de encontrar con los arquitectos Brian Castillo y Daisy Cavada. Así que bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí con la entrevista con Vladimir para pedirles su opinión sobre la Plaza Matriz. A propósito, porque si no me equivoco, describiéndome chicos, parece que va a haber una intervención, ¿correcto? Brian, Daisy. Sí, bueno, la ¿Nos acercamos un poquito? Sí, claro. La municipalidad nos comentó, bueno, ya comentaba a todo el mundo que lo que está planeando hacer acá es recuperar la continuidad desde la Plaza Matriz con la Plaza San Martín y devolver la escultura, ¿no? Eso está dentro de su plan maestro de Progresamos. Sí, tengo entendido que ya creo que Progresamos ya ha mandado a que un expediente para que se evalúe el retorno del monumento aquí a la Plaza Cívica. Le dicen Plaza Cívica, ¿no? Cuando en realidad tengo entendido que fue la primera Plaza San Martín que existió y fue aquí, el primer monumento que existió aquí, en el Callao. Vamos a caminar un poquito, chicos, para que de acuerdo a lo que saben ustedes o lo que han escuchado, nos comenten, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O hablemos un poco de qué es lo que ven actualmente en la Plaza Matriz. O sea, por ejemplo, de lo que estábamos hablando hace un momento en la Plaza Matriz, que pues está como una plaza cualquiera, o sea, da pena. Eso fue fuerte. Es que da pena, pues, porque por ejemplo, quien llega acá y si te gusta, vamos a preguntarle a las personas, pocas personas van a saber la importancia de esta plaza, porque ¿ya? Esta plaza fue, digamos, parte importante de la lucha que hizo que luego nosotros nos convirtiéramos en provincia constitucional. Ok, si estamos dentro del contexto histórico, sí, la plaza definitivamente tiene una importancia única en cuanto a la declaración, hechos históricos y todo lo demás. Pero si hablamos arquitectónicamente, ¿cómo la ves? Bueno, hemos perdido la continuidad urbana con lo que tenemos atrás, pues, ¿no? Claro, antes era un edificio de 2 pisos, tengo entendido, hasta de 3 pisos, ¿correcto? Claro. Donde es el arzobispado actualmente. Aquí tú preguntabas algo, hemos visto, lo voy a mencionar, vemos que aquí el edificio rosado, palo rosa creo que es el color, vemos que hay una galería en la esquina, tenía entendido que era una galería de artistas cubanos y ahora le han puesto Galería María del Pilar Sousa. Hiciste un comentario, no sé si es prudente preguntártelo, pero me gustaría que lo menciones igual. O sea, lo que preguntaba era, o sea, desde la ignorancia, ¿no? ¿Quién era la persona? Porque de repente, como tú dices, es una persona muy importante en el mundo del arte, pero por la importancia de esta plaza, es como debería estar bien sustentado porque hay algún puesto acá, ¿no? De esa importancia, porque por ejemplo en esa plaza debería haber, por ejemplo, mucho antes de poner en valor un artista, de repente chalaca, no sé, pero antes de poner a un artista en valor, debería poner en valor la historia del Callao, sobre todo en esta plaza, porque sí, los artistas pueden ser muy influyentes, todos, muchos, pero estamos hablando de que hay unas escalas de importancia, ¿no? Y en algunos espacios como este, hay cosas que son un poquito más importantes que un artista, que es la historia del lugar. Ahora, aparte de eso, bueno, el lugar carece de señalización también, ¿no? Señalización, no sabemos qué edificios, aunque sé que hay un intento de unos códigos QR que pusieron en algún momento, pero para un turista normal, común, un visitante que viene acá, se para en la plaza, y si no hay un guía o contratan un servicio turístico, no van a saber en dónde se encuentran y qué es lo que vemos alrededor. Claro, y eso se soluciona con contenido informativo.
sea, deberíamos Perfecto. poder tener Tótem un informativo, tótem en el claro. cual nos digan alguna parte interesante de la zona, del edificio, de dónde estamos, ¿no? Porque claro, la gente solamente se siente que es lo que tiene que ser, ¿no? Pero podría a la vez estar informando. Considerando además que es uno de los lugares más visitados de la zona monumental del Callao, del centro histórico. Pero aparte por los antecedentes que tiene el mar, ¿no? Claro, sí. ¿Y qué opinión les merece de repente estaba analizando con Vladimir, que estaba analizando el tema de las calas estratigráficas en diferentes lugares? ¿Tienen algún comentario sobre eso? De repente, porque hemos visto en esculturas en la fuente ornamental, por ejemplo, y acá vemos, por ejemplo, en la iglesia, en unos edificios acá paralelos a los costados que han estado haciendo calas estratigráficas. De hecho, esto es digamos, una gran acción que está haciendo la a través del programa de recuperación de sitios arqueológicos, zonas monumentales. Ya, progresamos. Regresamos, porque es algo que nosotros necesitábamos, esta investigación científica para saber cuál es el color original de los predios que no teníamos. Antes teníamos sí una cala, pero este nivel de análisis era algo que necesitábamos un tiempo y qué bueno que lo estén haciendo. Avancemos un poco, chicos, porque supuestamente dejamos a Vladimir, que está tomando fotos, muy aficionado a la fotografía, pero por ejemplo, tenemos entendido acá que supuestamente van a unificar, van a cambiar la plaza cívica, ¿no? Van a unir lo que se conoce como la Plaza Matriz con lo que era la antigua Plaza San Martín, que le dicen actualmente la Plaza Cívica. No sé por qué le dicen Plaza Cívica, si alguien lo sabe que me lo aclare. Y acá tenemos la calle Constitución, supuestamente se va a unificar, ¿correcto? Claro, o sea, esa es la idea, no unificarlo, pero por ejemplo, algo que a mí me genera, digamos, desde consulta, no tanto en crítica, sino una genuina duda, es cómo va a ser el tratamiento del piso de la plaza Matriz a la Plaza San Martín, porque entre otras cosas, es que hay un desnivel. Claro. Por ejemplo, pues la Plaza Matriz está mucho más abajito, y cuando llegas a la Plaza San Martín tiene una grada más. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser como una rampa? ¿O simplemente se va a mantener esa grada? En fotos antiguas creo que toda esta plaza era empedrada, me parece. Claro, esa es otra pregunta. Y también es interesante, ¿no? ¿Cómo va a ser el tratamiento? Porque sabemos que ese no es el piso original. No lo es. Lamentablemente no es el empedrado original. Claro, no es el original, pero digamos tiene un cierto valor. Entonces la pregunta es, claro, ¿cómo van a hacer la continuidad de eso? Entonces, de hecho, seguramente lo van a resolver, pero genera esas inquietudes como genuinas de, oye, a ver cómo va a ser el diseño. Chicos, caminamos un poco más. Vamos hacia el centro de la Plaza Cívica, donde antiguamente está el Monumento San Martín y actualmente hay una asta de una bandera. Ok, ustedes como arquitectos, desde su punto de vista, yo desde como chalaco, como observador, gestor de patrimonio cultural, me parece genial, y siempre lo propusimos con Ricardo González Zapata y con muchas personas más, que el Monumento San Martín, que actualmente se encuentra en Marco Polo con Miguel Grau, vuelva a su lugar original, que era casualmente el que está acá. Pero sí me gustaría, donde está actual hasta de bandera. Aquí, los que pocos saben, existió el primer monumento a San Martín. Chicos, me gustaría saber su opinión como arquitectos. ¿Qué les parece esta iniciativa que ya partía definitivamente desde los colectivos culturales? Ustedes como arquitectos, ¿qué opinión les merece? Sí, la idea también es que ese monumento tenga un plan de mantenimiento, porque si no va a pasar lo mismo que pasa con el monumento de Galvez, de la Plaza Galvez, y que, claro, también el tema de la iluminación, ¿no? La posición en la que la van a hacer, el cuidado que también nos comentaron, el tipo de progresión que van a tener para poder trasladarlo desde la plaza hasta aquí, para que no sufra ningún problema, ¿no? Al momento de ser colocado también. Porque está sobre una base de piedra, y encima está el monumento que es bronce total. O sea, ¿qué impacto va a tener ese monumento al momento de trasladarlo? Arquitectónicamente, urbanísticamente, paisajísticamente, ¿qué les parece que los traiga por acá? O sea, es muy bueno que lo traigan porque, bueno, devuelves al sitio donde en verdad tiene el valor, donde puedes contar la historia. Lo otro sobre el espacio urbanístico, claro, ha cambiado un montón, ¿no? Estos edificios no son los No estaban, eran los originales, solamente se tienen los de la Plaza Matriz. Claro, pero lo bueno es que como hay tantos árboles, por ejemplo, los árboles te generan un espacio a un nivel de peatón que te hace como un poquito olvidar el tamaño que tiene el edificio acá, ¿ya? Y lo diferente que es el edificio acá. Entonces como que no lo sientes tanto porque, digamos, los árboles te generan este espacio acogedor previo. Claro, como va a estar, digamos, como hito importante la escultura, te va a generar como un ecosistema más simpático. El reto va a ser justamente cómo
porque vas a hacer la continuidad de todo este solo espacio, ¿cómo vas a hacer que todo este solo espacio, por más diferente que tenga la arquitectura, se entienda como un espacio solo? Ahora, es importante mencionar, yo he visto diferentes épocas de la Plaza San Martín, en algún momento no habían árboles, habían muy pocos arbustos bajos y en algún momento aquí existía una pileta y también había bastante follaje y árboles, ¿no? Entonces va a ser interesante ver qué propuesta nos va a presentar o ya lo tienen, que lo progresamos Callao. Claro, habrá que ver también, porque entiendo que ya no se termine el expediente, si lo hemos terminado, entiendo que lo van a definir más, porque claro, lo que hemos hecho hasta ahora es, entendemos que va a haber una continuidad, pero todavía no vemos, por ejemplo, el detalle de cómo se va a conectar una parte con la otra, cuántos árboles van a haber, cómo van a cambiar las luminarias, porque entendemos que estas luminarias no son las mejores para ese espacio, ¿no? Porque este tipo de foco lo que hace es te irradia la luz a todos lados y te genera como un punto que te ciega en la noche. Entonces lo que mejor se da para estas cosas es poner una tipo de luminaria que, vamos a decirlo así, que es una luz indirecta. Tú no ves el foco realmente, pero ves la luz que genera. Entonces por eso muy posiblemente estos focos también los vayan a cambiar, ¿no? Claro, y eso también sería bueno poder ver la propuesta, cómo funciona de noche, ¿no? Porque la idea es que también toda la zona monumental funcione también de noche, que podamos caminar. Y que haya uniformidad también, definitivamente. Vladimir, a ti, pregunta, ¿a ti qué te parece que el Monumento San Martín retorne acá? Opinión, bueno, como visitante, como ciudadano que camina por las calles del Callao. Como visitante, si colocan un monumento, porque voy a convertirme en una persona que no ha venido al Callao, y colocan un monumento, yo quisiera saber por qué lo colocan. Por lo tanto, debería existir, tal como lo dice Brian, como lo dice Daisy, es la información. El tótem informativo, el código QR, o representantes de la Gerencia de Cultura Chalaca, como te digo, que sepan que hay días claves en donde viene una buena cantidad de turistas nacionales y extranjeros, y que estos, a manera de guías o personas que te dan la bienvenida al Centro Histórico Chalaco, te expliquen por qué han realizado tal obra, cuál ha sido el propósito, y que de repente, no sé si estoy equivocando, tenemos enfrente un inmueble que va a ser una especie de casa cultural. Sí, aparente, bueno, el proyecto dice que va a ser posiblemente hasta el museo, ¿correcto? Entonces, imagínate el efecto visual y cultural que va a tener este espacio, ya que es una plaza pequeña, es una plaza alegre, dinámica, sobre todo porque ves que hay niños jugando en el poco espacio que te puede ofrecer este lugar. Y es lo importante, creo, ¿no? Y es algo que viene haciendo el alcalde, a veces, como digo, muchas veces puede ser un poco cuestionable o no de la manera adecuada, pero es la recuperación de los espacios públicos. Y definitivamente la colocación del monumento es la recuperación de un espacio público en su originalidad, ¿no? Recuperar su originalidad, ¿no? Ahora habría que ver cómo este monumento, esta nueva plaza va a interactuar con el ciudadano. Exacto, cómo dialoga el monumento y el espacio histórico con el ciudadano, porque tampoco se trata de traer una estampa del siglo XIX al siglo XXI, cuando nosotros sabemos de que, por ejemplo, ¿no? El hecho de que venga un monumento es el hecho de que también de repente quieran colocar bancas al estilo antiguo, un kiosco al estilo antiguo, un empedrado al estilo antiguo, pero tenemos que pensar también en la movilidad y accesibilidad de la gente. Si es que vamos a conectar las dos plazas en una, se eliminaría definitivamente el pase vehicular, se colocarían volardos como en Lima para que haya un espacio compartido, digamos, entre peatón y vehículo. Y bueno, lo que siempre he dicho, en los espacios que visito, tomar siempre en cuenta los detalles. Mencionabas en la avenida San Peña cuando estábamos caminando que estaban poniendo algunas facilidades para personas con discapacidad. Los pisos podotáctiles. Sería bueno colocarlo acá, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿O va un poco en contra de ustedes que son arquitectos? ¿Qué piensan? Ahí ese es el tema de la importancia de compartir el expediente. Porque tú puedes poner todo lo que se necesita. ¿Ya? Pero el tema no es que lo pongas, sino cómo lo pongas. O sea, sobre todo en una zona importante histórica, un centro histórico, sí, se necesitan bancas, se necesitan árboles, se necesita señalización, se necesita iluminación, se necesita señalética para personas con alguna discapacidad. Pero ahí viene el tema, cómo lo pones es sumamente importante en un espacio como este, porque el espacio histórico importa mucho.
tú, por ejemplo, digas, ay, quiero poner árboles, no vas a venir acá, por ejemplo, y decir, ya, voy a poner, no sé, pues no sé, un árbol inmenso que tapa toda la vista de la plaza, o porque necesito poner bancas. Bueno, voy a hacer bancas que no tienen nada que ver con la zona, que son demasiado grandes, porque voy a poner iluminación. Traigo los postes de luz de la calle y los pongo en medio. Entonces, esas cosas son importantes verlas. Por eso, cuando hacen expedientes en zonas monumentales, el detalle, como dice Vladimir, el detalle es sumamente importante. Pero sobre todo también el tema del empedrado, si usted vengo en silla de ruedas, o estoy en muletas, o soy un adulto mayor, y al momento de pisar también causan un tema de incomodidad, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegará el empedrado? ¿Qué tipo de empedrado va a tener? ¿Solamente la forma de empedrado o va a tener un relieve que puede, ¿no?, causar alguna dificultad también? Estamos en la calle Miller, antigua calle Acueducto. Estamos caminando acá ahorita hacia la Plaza Gálvez. Estamos con Vladimir, con Brian y con Daisy. Acá, Alberto Paz de la Vega comentó que había un El primer teatro del Callao funcionó acá. Aquí donde lo ven, como bien menciona Brian, aquí en Girón Miller funcionó el primer teatro del Callao, que debería ser puesto en valor. Debería ser puesto en valor y que a la fecha aún sigue abandonado. Ahorita me saco la tica del cómic. Y como podemos ver aquí, muy parte desde la Plaza Matriz, la Casa Dañino, incluso parte de la estructura del teatro, aquí un poco más de la marmolería Resina, unos metros más, se encuentra totalmente apuntalado. ¿Qué significa que esté apuntalado estas calles, arquitecta Cavada? Cuéntenos. Yo tengo la impresión, y lo voy a decir, yo he tenido oportunidad, por ejemplo, cuando ha habido las procesiones del Señor del Mar, uno de los accesos para que entre la procesión acá es por el calle Acueducto. Estas casas están apuntaladas durante muchos años y siempre he tenido el temor, digo, tanta gente, de repente un temblor, un terremoto, no sé, la aglomeración, mueven la madera que está apuntalando la casa y puede ocurrir un accidente. Estoy pensando en voz alta. Usted es arquitecta, dígame, ¿qué piensa al respecto? La idea del apuntalamiento es un proceso, ¿no? Tiene una fecha límite en el que ya luego actuaremos y haremos la restauración o la conservación del balcón, ¿no? Ya. Claramente no es lo mismo restaurar que conservar. Entonces la idea aquí es de que ya debió haber pasado el proceso de retiro de las maderas para poder actuar, pero también hay que ser evidente en el que el tema de la restauración es cara. Tiene que tener un presupuesto. Si no, estamos trabajando de la mano con el Estado para poder conservar estos inmuebles, pues entonces el propietario claramente pues va a tener que asumir todos los gastos, ¿no? Entonces, tanto los propietarios o la persona que está viviendo aquí se va a hacer cargo de todo el mantenimiento de las maderas. Muchas veces el material ya no se encuentra en la zona y toca traerlo de otro lado, ¿no? O algún uso que hay que darle, o quizás el peso que se le está colocando a esa zona ha hecho que tenga estos fallos, ¿no? Entonces, claro, en general, es interesante lo que menciona, ¿no? Porque tiene también un proceso, ¿no? El apuntalamiento tiene que hasta cierto tiempo para luego continuar con el tema de restauración o conservación. Claro, lo curioso es que estos apuntalamientos tienen años. Y también yo pienso que acá hay un tema de defensa civil también, y sobre todo porque estos inmuebles, si tienen un apuntalamiento es porque están con riesgo de colapsar. Y por aquí pasa la procesión del Señor del Mar, de la Virgen del Carmen de la Legua, por aquí pasan incluso, cuando hay eventos es muy utilizado esta vía, tanto Gálvez como Salaberry. Incluso el apuntalamiento al menos tiene el tema completo de la tabla en el que está apoyándose, pero la que vemos al frente está como pendiente de un hilo. Vamos a verla para que mencione, madera, porque sí, me preocupa este tema, ¿no? Es entendible de que es responsabilidad del propietario de la casa, ¿no? Pero sabemos muchas veces las condiciones en las que se encuentran muchos de los propietarios, pero por otro lado, también está el tema del uso de la calle como espacio público por la ciudadanía. Comentaba sobre este apuntalamiento, arquitecta, sí, dígame. El tema es que también está quedando flotando la mitad del ancho de la madera, y también claramente está humedecida por orines, porque se está utilizando como un urinario. Entonces el poco mantenimiento que se le da al sostén del apuntalamiento pues en algún momento también va a fallar, ¿no? Y también la madera ya se está abriendo, tiene algunos huecos que le quita la fortaleza, ¿no? Entonces aquí también hay que articular no solamente con el propietario, sino también con los profesionales en restauración y conservación para adoptar un balcón, que también es un programa que sabemos que la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao tiene en mente, ¿no? Pero claro, asociar varias niveles profesionales, dueños,
en este caso también, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos una facultad de conservación y restauración de la Universidad del Callao, ¿no? Si El somos famoso más- taller escuela. Así como existió en Lima en algún momento un taller escuela de Lima, debería existir aquí en el Callao. Definitivamente le daría oportunidades de trabajo y de estudio a los jóvenes del Callao. ¿Usted qué piensa, señor Brian? De hecho, por ejemplo, algo que también venimos impulsando, bueno, queremos sacar adelante es que exista en la Universidad Nacional del Callao más facultades. Porque, por ejemplo, hay un montón de necesidades, un montón de cosas que estamos hablando ahorita que, claro, a nosotros nos interesa, pero ¿qué pasa si ya nosotros empecemos, ya después ya no estamos? Y no solamente nosotros, sino todas las personas que están interesadas en el tema. ¿Cómo se mantiene eso en el tiempo? Y ahí es donde Arquitecto, aparece la disculpe usted que necesidad. lo interrumpa, ¿Cómo no? pero miren acá, quiero que vean este detalle. De repente yo estoy equivocado. Miren esta pared de acá. ¿Cómo la ven ustedes? Yo digo, aquí pasa mucha la procesión del Señor del Mar, de la Virgen Carmen de la Legua, pasan los escolares, pasan muchas personas. Me parece este muro está inclinado a punto de caer. Claro, y de ahí también no solamente puede ser el muro, sino el balcón que también está... No solamente el balcón, porque esta calle Miller, Acueducto, aparte de tener los balcones apuntalados, vemos aquí un muro inclinado. Entonces vemos que esta avenida, esta calle o este jirón tiene varios factores de riesgo, ¿no? Que tanto la Municipalidad del Callao como la Dirección Desconcentrada de Cultura, Defensa Civil deberían de tomar en cuenta. Opiniones, por favor. De hecho, eso es algo que, claro, que lo que termina pasando es que nos damos cuenta nosotros porque transitamos acá, venimos por el propio interés, vivimos cerca y todo lo demás, pero eso es lo que hablamos hace un momento también, es la necesidad de que las personas que trabajan en eso transiten por acá diariamente. Exacto, tengan caminen. y no porque es su trabajo, sino porque Les pagamos por eso. es su vida también, debería estar acá viendo estas necesidades, estos problemas, porque o sea, a ver, hay tantas cosas que hacer, pero si tú, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Vives cerca, no es que digas, bueno, el sábado tengo que trabajar también, no, sino es como, es sábado y vienes a recrearte acá también porque Claro, vives por acá, y también tú lo verías. le comentaba a Vladimir Velázquez sobre que los atentados al patrimonio cultural se realizan siempre en feriados y los fines de semana. Señor Velázquez, por favor, usted que tiene un ojo tan crítico, ¿qué le parece caminar por esta calle? Cuénteme usted. ¿Qué es lo que acabamos de mencionar? El muro, el apuntalamiento, ¿cómo lo ha visto? Ese apuntalamiento tan peligroso que acabo de ver ahí que me ha enseñado el arquitecto Acabada. Bueno, en principio estamos en un espacio peatonal en donde hemos observado de que si bien hay poco tránsito por parte de las personas, vemos autos estacionados, probablemente los autos estacionados sean de los vecinos, hay algunos que tienen las llantas bajas, quiere decir que ese auto está estacionado quizá por mucho tiempo. El planteamiento arquitectónico aquí es interesante porque puedes encontrar diferentes estilos a la hora de recorrer este espacio peatonal, ¿no? Tienes la cúpula de la iglesia, tienes la torre, tienes Estilo Art Deco también vemos aquí. Tienes fachadas tipo Art Deco, buques, Cajas tienes republicanas, balcones. Es decir, es una cosa interesantísima para venir a analizar, y a la vez también tienes murales. Este tema de los murales es interesante, ¿por qué? Porque de alguna manera el Callao se ha caracterizado por este tipo de apariciones en cuanto ¿Y qué le parece respecto al riesgo que presenta esta calle, lo que acabamos de analizar? Bueno, el riesgo de los balcones apuntalados, de las fachadas inclinadas, es bastante riesgoso porque aparentemente nosotros caminamos y no pasa nada, ¿no? Pero Pues a veces en pasa cualquier, inadvertido también. en cualquier momento puede haber un temblor de una baja intensidad, una alta intensidad, y simplemente colapsa para afuera como para adentro, y eso resultaría siendo muy perjudicial. Eso sin hablar de lo que tenemos enfrente, que es el cableado, que es impresionante. Sí, el cableado es impresionante, eso sí, hay una ordenanza que ha dicho que ahora todos los cableados tienen que desaparecer de las ciudades, pero de acá hasta que se cumpla va a pasar un tiempo. Y agregar el cableado de Ahora, carteles de las campañas políticas que ya pasó hace bastante colgado. otra cosa interesante y que ahora que lo mencionan también es el tema de que las calles son angostas y no hay una zona de seguridad que debería haber. Si los pobladores, si hay un terremoto, la gente está en el centro de la vía, o sea, prácticamente las casas le van a caer encima. Es necesario, como todos los espacios, pero yo siento todavía de que hay un potencial
tremendo aquí que no se está utilizando. Y probablemente con la aplicación de un plan maestro, el cual se supone de que está siendo desarrollado por personas las cuales contemplan todas estas características del uso del espacio, de la apariencia del espacio, de la consolidación estructural también de los inmuebles históricos, de la habitabilidad de los inmuebles y la calidad de vida hacia los vecinos, porque se supone que de eso trata un plan maestro, ¿no? Se ha criticado mucho, y eso del plan maestro me parece interesante porque lo vamos a preguntar al arquitecto Brian Castillo. Quería preguntarte sobre una intervención que se hizo hace poco. De repente has sabido al respecto que se hizo un remozamiento, un pintado de la plaza, ¿no? Se recuperó, digamos, la fachada, lo que se dice como fachadismo, ¿no? ¿Qué impresión te dio eso? Porque la verdad, mira, si volteamos para este lado, vamos a voltear para acá. Vemos un automóvil. Sí, vemos un automóvil ahorita y supuestamente esto es peatonal. Así es. Ok, y vemos también las casas que están declaradas como fincas ruinosas, ¿no? Si bien el tema del remozamiento de la plaza me pareció válido, interesante, tenía mis opiniones respecto a las dos fincas ruinosas que tenemos atrás, el inmueble 1901 y la Casa Misiones, ¿no? La Casa Misiones, que realmente el estado es desastroso, y el edificio 1901, que es una lástima que pese a denuncias poco a poco se ha ido deteriorando más, al igual que la Casa de Thomas Conroy. ¿Qué opinión te merece este remozamiento de la plaza? Bueno, yo no lo llamaría remozamiento, yo le llamaría pintado, nada más. Un pintado simple, ¿por qué? Porque si nosotros hemos pasado por diferentes espacios del centro histórico, hemos encontrado lo que llamaste calas, y estas calas, o digamos, redescubrimiento de los colores antiguos de los inmuebles, no se ha visto aquí reflejado en lo que se llamaría remozamiento, porque aquí todo se ha pintado de un brochazo, amarillo y marrón, hasta la ruina. Entonces, ¿qué se buscó en ese momento? Se buscó, digo yo, ¿no?, tener el espacio pintado para presentarlo en algún video promocional de alguna autoridad municipal. Las áreas verdes, el remozamiento debería también incluir, pues, los jardines vivos, los árboles podados, pero podados de manera sana, saludable, inteligente, los faroles limpios, faroles de repente con los arreglos de la luminaria que corresponda. Entonces, digamos que de buenas intenciones no llegamos a solucionar mucho, casi poco o nada, el efecto que se le quiere dar a un espacio atractivo para el vecino. Por este lado se podría decir que es atractivo porque está tranquilo, porque se puede uno sentar, conversar. Pero es de día. De noche aún tenemos algunas dificultades aquí en esta zona, ¿no? No podríamos decir que es un remozamiento total, pero bueno. Y es válido lo que dices, porque cuando tú tratas de recuperar, restaurar, remozar un espacio público, no lo haces solo para que funcione en invierno, o no lo haces solo para que funcione de día, sino es un espacio, como es vivo, tiene que ser las 24 horas, tiene que ser un espacio que invite en verano a sentarte y descansar, un espacio que invite a descansar a las de repente 8 o 9 de la noche, o un espacio que invite a que se haga alguna presentación musical, obra teatral, de repente para el vecino, en cualquier hora, y que éste se sienta cómodo y seguro. Arquitecto Castillo, Vladimir ha mencionado el tema de un plan maestro. El plan maestro está en elaboración, tengo entendido, o ya prácticamente terminado, y está en proceso de sociabilización, que hasta ahora no lo veo por ningún lado. Creo que no lo hemos visto, y si lo que hemos visto por ahí son pues pequeñas dashes y flashes. Entonces, pero Vladimir Velázquez ha mencionado el tema de un plan maestro. Y yo tengo unas preguntas, pero antes de hacer mi pregunta, ¿cómo estás al tanto del tema del plan maestro? ¿Has escuchado algo? ¿O qué esperas de este plan maestro? Ahora que estamos en la Plaza Galvez y hemos recorrido algunos espacios públicos. Claro, he escuchado algunas cuestiones sobre el plan maestro, claro, porque nosotros estamos interesados en el tema, hemos tenido oportunidad de acercarnos a algunos espacios donde han expuesto sobre el plan, incluso hemos generado espacios donde también hemos hablado un poquito, ¿no?, sobre lo que se puede hablar también, ¿no?, del plan que está en elaboración. Más que ver un integral, sí también me sumo al deseo de que efectivamente el plan
sea, vamos a decirlo, ambicioso. No solamente queremos que todo esté hecho una maravilla y esté mantenido, sino que, o recuperado mejor dicho, sino que también algunas cosas que en el Perú pocas veces se pone, como por ejemplo el tema del mantenimiento. Claro. Entonces debería haber, por ejemplo, esperaría, ¿no?, que puedan incluir una lógica o unos lineamientos o de repente unos criterios para que se pueda dar el mantenimiento, porque en realidad el tema del patrimonio 100% tiene que ver con el tema del mantenimiento, cómo mantienes el lugar, porque claro, no tendrías que restaurar si estuviese bien conservado, no tendrías que hacer las grandes cosas si estuviese bien conservado. Entonces el legado, que es siempre lo más importante que deberíamos dejar en el tema de patrimonio, es, vamos a decirlo así, una lógica, una política de constantemente estar manteniéndolo. Porque, por ejemplo, estamos en la plaza, ¿cierto? Y en la plaza, una cosa algo de lo que yo veía que, mientras que estabas hablando con Vladimir, era de que, bueno, en la plaza, en el monumento, no estaba, digamos, muy limpio, que digamos. Y a esta hora, por ejemplo, no lo que vemos ahorita, a esta hora, por ejemplo, sería una hora perfecta. Bueno, el día, no sé si ya se debería ver un tema de propio de la municipalidad, pero tranquilamente podría haber personal de la municipalidad con escobillas limpiando, porque ese es el tema, no es que no ensucien solamente, sino que se mantenga limpio. Se mantenga limpio porque, por ejemplo, hemos caminado ahorita, tenemos el problema de las mascotas, de canes en todo el centro histórico, el tema de que dejan sus necesidades, sus excretas, sus excretas, y muchas veces resulta también incómodo, ¿no? Claro. En realidad no se relaciona mucho con el plan maestro, pero es bueno mencionarlo porque estamos recorriendo ahorita. Quería preguntarte, el tema ¿tú crees que, o de repente sabes, no lo sé, si el plan maestro, los planes maestros para centros históricos, en especial de esta zona monumental, contará con un plan de un área de amortiguamiento? Claro. Porque yo veo que la zona monumental está limitada, pero existe una zona de amortiguamiento para el centro histórico del Callao. En este plan maestro se estará contemplando. Claro, por ejemplo, hay cosas que nosotros en Callao tenemos, digamos, vamos a decirlo así, nosotros vamos a ser el referente en el Perú. Ya. Porque, por ejemplo, en el caso del centro histórico de Lima, y ahí me corregirás de repente tú, no sé si hay algún otro centro histórico en el Perú que al costadito tenga un puerto de esta magnitud y de esta importancia. Entonces, algo que este centro histórico tiene que hacer y debería innovar y poner las directrices de cómo se debe tratar es cómo va a convivir o cómo se va a desarrollar el puerto con el centro histórico y el centro histórico con el puerto. ¿Por qué? Porque normalmente se le da esta gran importancia al puerto porque mueve mercancías, mueve dinero, ¿no? Que se entiende, pero se olvida que las ciudades son para la gente, no son para los camiones. Entonces, el plan maestro, por ejemplo, tiene realmente al lado no solamente el puerto, sino todo lo que funciona alrededor del puerto también pasa por el centro histórico. También, por ejemplo, tiene zonas que son propensas al desarrollo. Entonces, este plan maestro también debería, quisiera creer, ¿no?, que pueda incorporar esas nuevas reflexiones. De repente no tendrán la solución, pero sí dejar, digamos, piezas que puedan más adelante servir para, por ejemplo, entre otras cosas, poder delimitar lo que tú decías, el área de amortiguamiento, ¿no? Por ejemplo, un área de amortiguamiento no solamente es decir, por ejemplo, digamos, hasta acá no puedes construir edificios más altos porque rompes con el entorno, como hacen en algunas otras ciudades, ¿no? Que dentro del centro histórico no puedes construir edificios súper altos porque rompes con el paisaje que existe en el espacio. Esa es una cosa. Pero otra también es, por ejemplo, en los centros históricos no puedes, entre otras cosas, en el entorno inmediato, de la nada, aparecer un almacén inmenso, ¿no? Porque el almacén, no porque, bueno, si está cerca del centro, al puerto, pero el almacén te conlleva a camiones. Camiones que, así no quieras, van a querer cortar camino y se van a meter por el centro histórico que acabas de arreglar. Entonces, todas esas cositas
también tienen que estar incorporadas en esa lógica de... Todo eso tiene que ver con el tema del paisaje urbano histórico. Definitivamente el plan maestro tiene un tratamiento no solamente del centro histórico, las edificaciones, sino también del paisaje urbano histórico. Nos encontramos con los arquitectos Brian Castillo, Daisy Cavada y el director del proyecto cultural Lima Antigua. Les quería preguntar algo a los tres. En mi opinión personal, esta es la calle más fea que tiene el centro histórico del Callao. Ok, y muchos me dirán, pero en el centro histórico hay calles más peligrosas, que es diferente a feo. Pero sé que mi pregunta es un poco banal o trivial, pero quería que me den su comentario, porque estamos al costado de la fortaleza de Real Felipe. Esta calle se llama Calle Real Felipe. Entonces podemos ver acá que tenemos el Real Felipe, podemos ver acá estos edificios que están totalmente pintarrajeados. Esa sería la pintarrajeados totalmente, y es una calle totalmente abandonada, cuando tranquilamente podría ser un bulevar cultural, turístico. Imagínense acá restaurantes, mesas, sillas donde la gente puede cenar o almorzar frente a un monumento histórico que aparentemente va a ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Empezamos con las damas. Daisy, tu primer comentario. Sí, yo al tema de feo bonito yo le agregaría un espacio degradado, un espacio que ha sido tomado, que ha sido como si fuera, no hubiera, estuviera como una tabla rasa, no hubiera nada antes de esto, ¿no? Y esto es cuando el graffiti, cuando el delito ante el patrimonio es más evidente, ¿no? Es un lugar en el que todavía no se ha podido remover todos esos espacios, pero más que eso también lo veo como un espacio potencial, porque aquí con inversión, con profesionales, lo arreglamos y nos ofrecemos a poder trabajarlo. Hay muchas cosas que mejorar, hay temas de ventanas que hay que remover, algunas añadiduras, algunas cosas que se le ha colocado, el peso de la sobrecarga que tiene el edificio, y sobre todo el tema del Real Felipe, sus bordes, ¿no? ¿Cómo vamos a cuidar de que no se siga quizás dañando los cimientos del Real Felipe, la vereda que no tiene la medida que responda a que una persona pueda pasar por aquí, porque al final terminamos bajando la vereda y utilizando la pista, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ser vincular? Es importante mencionar, ¿no?, que aquí en esta calle funcionaron embajadas y consulados. Imagínate cómo se ha degradado tanto el ambiente. Señor Castillo, su opinión. Claro, por ejemplo, nosotros, y te acordarás, Juan Manuel, nos dijeron de todo cuando nosotros criticamos todos estos grafitis y murales que promovió la empresa Fugaz con su proyecto Monumental Callao. De hecho, esta empresa, lo que como pusimos el grito de alerta de estas intervenciones promovidas por la empresa y el proyecto de Monumental Callao, y claro, en ese momento nos dijeron que no, que estamos en contra del arte, que tenemos que respetar al artista, pero nosotros lo que decíamos es, oye, pero esta es arquitectura y la arquitectura también es un arte. Es porque ustedes no respetan el arte y sobre todo el patrimonio del Callao, y creen que lo que ustedes hacen están por encima de la historia y el patrimonio de todos los chalacos. Y claro, no es contra los artistas, porque seguramente ya no sabían, sino cuando entran en la empresa. Y en su momento lo dijimos. E incluso en su momento hubo un director de la DS, que no es el actual sino el anterior, que apoyó mucho esto. Entonces ahora tenemos esta situación en donde felizmente ya hoy en día con una nueva gestión tenemos claro de que estas acciones no se van a seguir repitiendo, pero todavía no se ha recuperado. Entonces, aquí podríamos hablar prácticamente de un abandono del paisaje urbano histórico y la necesaria intervención. Y claro, y mira, tú hablabas de esto que podría, lo que fue y lo que podría ser. Exacto. Y claro, eso de lo que fue, ¿no?, y lo que podría ser, que está muy bien tenerlo en mente. También tenemos que poner sobre la mesa de que hay muchas cosas que no necesitan mucho, por ejemplo, presupuesto, gestión, es simplemente las ganas de querer hacerlo. Voluntad, porque claro, si este es el edificio más importante de toda la región Callao, porque por algo está el escudo, ¿cómo es posible que el entorno esté totalmente abandonado? Totalmente abandonado, ¿no? Ok, Vladimir, me gustaría saber tu comentario respecto a esta calle, ¿no?, a la cual he nominado la calle, una de las calles más feas que tiene el centro histórico del Callao. Me van a linchar por eso. ¿Tu comentario? Bueno, yo coincido con Daisy, lo feo lo trasladaría yo a descuidado más bien, porque
algo feo, es algo que no va a tener remedio, no va a tener potencial nunca, pero Se le hace una buena cirugía y queda muy bien. En realidad, Cirugía urbana. en realidad el espacio es valioso. Es más, se supone de que el Real Felipe está siendo postulando para ser patrimonio de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿cómo queremos lucir el Real Felipe o cómo queremos que este patrimonio de la humanidad sea visto? ¿Por dentro o por fuera? O sea, como fortaleza, por fuera está la belleza. Y si nosotros hacemos el papel de turistas y empezamos a rodear el Real Felipe por fuera, ¿no? Entonces lo que tenemos que encontrar es un atractivo turístico digno de ser patrimonio de la humanidad. Por dentro probablemente encontremos espacios como museos de sitio, etcétera, ¿no? Pero la belleza está fuera. Y justamente estando fuera es que tendría que ponerse en valor todo lo que tenemos aquí. Vemos que es un espacio bastante amplio, un espacio que comparte un gran parque. ¿Cómo se llama este parque? Parque de la Policía, le decían en su momento. ¿Dónde me dice que sea Parque de la Policía? Es una gran oportunidad para cambiarle el nombre. De repente. Claro, aquí tiene una historia este parque porque funcionó como una especie de museo al aire libre, un museo temático instalado en un parque donde habían bastantes elementos que utilizaban la policía como carros, los rochabuses y todo eso que se utilizó, Claro, ¿no? y esas cosas. Y que con el tiempo, perdóname Brian, con el tiempo el mismo clima todo lo fue degradando, maltratando, oxidando y al final se terminó retirando. Porque por lo general los espacios públicos, los parques, tienen un nombre característico de acuerdo a algo que los ha representado con el tiempo. Y entonces, si nosotros nos vamos más allá, vamos a encontrar como 3 o 4 monumentos, esculturas, que entre sí de repente no dialogan mucho y deberían darle, digamos, el nombre al espacio mismo. Claro. Qué interesante sería conectar ese espacio verde con todo lo que hemos caminado. Exacto. Un espacio peatonal, Ahora, un espacio atractivo. Y quiero, a eso me lleva la siguiente pregunta para Daisy. Yo alguna vez he comentado, corrígeme, creo que tú también has visto tema de paisajismo junto con Brian, y yo siempre he criticado el tema de los árboles que hay acá. ¿Qué opinión te merecen los árboles? Porque me parece que los árboles tapan el monumento. No creo que sea la vegetación, por decirlo de alguna manera, adecuada para la vista del Real Felipe, considerando que también el paisaje, porque hay una especie de paisaje mixto, urbano, histórico con lo natural, porque tenemos a la playa. El Real Felipe se construyó a raíz de la invasión de los piratas, corsarios, y bueno, su vista, obviamente su construcción tenía que ser frente al mar. Se ve interrumpida por los árboles y recientemente, celebramos las obras que viene realizando el alcalde del Callao, pero hace poco acaba de inaugurar un módulo de seguridad frente a la fortaleza de Real Felipe. Recicló, porque no ha construido, recicló lo que se consideraba como una oficina de información turística. Y pienso en lo personal que se perdió la oportunidad de recuperar esa área y liberarla, convertirla en Alameda, para que el Real Felipe realmente tenga vista al mar, porque desde ningún lado se puede apreciar el mar directamente. Claro, a vista de peatón no se puede tener la conexión visual hacia el mar. Exacto. En el tema de los árboles hay que tener mucho cuidado, porque los árboles tienen que tener esa fortaleza para poder sobrevivir al tema de la brisa marina. No cualquier árbol debería estar aquí. Entiendo que el meijó, que es el árbol que han colocado aquí, es el mismo árbol que está en la costanera, en el lado de San Isidro, por ejemplo. Todo el bosque que ha generado ahí, ¿Ya? Pues es porque sí resiste. El tema del meijó es que si no se le coloca un apuntalamiento, pasa que el meijó va a generar como que se va para un lado, ¿no? Porque aparte de la brisa, el viento hace que siempre quede como no recto sino chueco, y aparte tiene un tronco bastante bajo, lo mismo si no se poda adecuadamente, ¿no? Aquí podemos ver atrás de nosotros la cantidad de árboles, como generan una especie de contaminación visual, se podría decir, ¿no? Claro, la idea y es no que permiten disfrutar el recurso o el atractivo turístico que es la fortaleza de Real Felipe. ¿Tú cómo manejarías este tema? Sí, aquí la idea es que podamos tener árboles con troncos más altos, ¿no? Y que la parte frondosa, porque no negamos la ubicación de árboles, no negamos que se necesitan para el tema de las épocas de calor y el verano que hemos pasado hace poco, pero la utilización y que las personas que coloquen los árboles, o que poden al menos los árboles que ya tenemos aquí, porque tampoco la idea es talarlos, sino que podarlos para que siga su crecimiento, ¿no? Y puedan dejar visualmente
visualmente que aparezca el Rey Felipe, ¿no? Que no se quede oculto en todo la poda, ¿no? Entonces por eso ahí es cuando Parques y Jardines debería tener una especialización o debería tener la capacitación para poder saber cómo va a tratar una zona monumental, que eso casi que estoy segura que también Progresamos Callao comentó en algún momento. Claro, porque yo les decía, recuerdo que hablaba con el director de Progresamos Callao, Benavides, y también lo he publicado en redes, que es importante que reciban una capacitación Parques y Jardines, porque son los que se encargan del mantenimiento de los parques del centro histórico del Callao, y es importante que ellos reciban un tratamiento no solamente en la limpieza y mantenimiento de las esculturas y monumentos, sino también de las áreas verdes. Sí, y el tema también del módulo, ¿no? Esto es importante. Esto que ha sido realmente, bueno, desde mi punto de vista, un poco cuestionable. No negamos la importancia de mejorar la seguridad en el puerto, pero yo insisto, y lo mencionaba hace poco, ¿no? La importancia de que tenga que haber convocatorias para el tratamiento de zonas patrimoniales. A veces pienso que por más que se cuente con el personal adecuado, en Progresamos Callao, en la municipalidad, muchas veces es importante recibir una opinión del exterior. De repente estoy equivocado, corrígeme, Daisy. Es que lo que pasa aquí es que siempre podemos presentar concursos arquitectónicos en el cual podamos tener un expediente o una ficha de ideas, unos entregables en el cual podamos poner restricciones, ¿no? Una cosa es, como arquitecto tienes que diseñar un módulo de seguridad o utilizar el que ya existe para poder remodelarlo, para poder ampliarlo, para poder mejorarlo, teniendo como antecedente el Rey Felipe y el mar, ¿no? Y la conexión y todos los requisitos que tú quieras se le da a la persona que está postulando el concurso. Estas personas pueden presentar el proyecto, hacer los renders, hacer todo. O sea, no es algo que nosotros no sepamos, es algo que el arquitecto al momento de formarse es capaz de realizarlo. Pero ese es el tema, ¿no? Que también la municipalidad se pueda dar la oportunidad de recibir cosas que profesionales podemos dar. ¿Para qué? Para que podamos trabajar en conjunto y se beneficien ambos. Se beneficia la ciudad, se beneficia la municipalidad, se beneficia los ciudadanos y se beneficia el paisaje y el mantenimiento de una zona monumental. Siento que la municipalidad del Callao o el centro histórico ha perdido la oportunidad de la recuperación de un espacio urbano importante. También se ha visto afectado el paisaje cultural, el paisaje urbano histórico, y también siento que esto le resta atractivos y puntos si es que queremos declarar o pretendemos que la fortaleza de Rey Felipe sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y por eso es que vuelvo a comentar de que el educar y crear profesionales, el tener universidades, el tener la oportunidad de que los profesionales podamos tener ese lazo con la municipalidad es vital. O sea, ya lo hacemos desde el Laboratorio de Urbanistas e Innovadores Urbanos, pero también hay muchos más colectivos y muchos más profesionales o incluso la academia, la universidad siempre da proyectos, siempre se hace con chicos de talleres 5 o 7 o una tesis. Cómo se crea ese lazo con las autoridades es muy importante, ¿no? Pero cómo hace si esa universidad está en Lima, cómo hace si esos profesionales al fin y al cabo se terminan mudando a otro lado y los terminas perdiendo. Entonces necesitamos poder tener facultades, necesitamos poder tener ese nicho en el cual más adelante podamos tener personas que sigan trabajando para el Callao, sigan pensando, sigan diseñando para el Callao y sigan viviendo en el Callao. Bueno, estamos terminando el recorrido con Vladimir, hemos recorrido diferentes espacios públicos. Como digo, Vladimir tiene un punto de vista bastante interesante como observador y vigilante también del patrimonio limeño. Y siempre es bueno contar con una opinión externa, y sobre todo porque él es chalaco y también conoce el centro histórico del Callao, y su comentario también es importante y válido. Vladimir, tus palabras. Bueno, del recorrido que hemos hecho es interesante porque si bien hemos estado rodeados de monumentos históricos, inmuebles, esculturas, lo interesante es el centro vivo, el espacio vivo. El centro histórico del Callao es un espacio que está en constante cambio, movimiento, la gente lo disfruta, la gente, digamos, lo vive, y justamente ese es el valor que también va creando sentido de pertenencia o identidad chalaca, claro, ya sea en el vecino como también en el visitante, porque no solamente el Callao es salsa y pan con chicharrón, el Callao tiene mucha historia, porque en el lugar, por ejemplo, donde nos encontramos, de aquí han llegado todas las cosas que Lima goza. Exacto, por aquí es la puerta de ingreso. Por aquí han llegado los espejos franceses, las consolas, la música, la salsa. Ha llegado todo lo que uno puede imaginarse, y por eso siempre es grato regresar al Callao, disfrutarlo, volver a caminar sus calles, sea de día, de tarde, de noche. Y yo creo que esa es también una de las, por decirlo así, uno de los consejos hacia las futuras autoridades chalacas. Para las
futuras autoridades chalacas, la recomendación sería: vengan a vivir al Callao. Si yo soy alcalde del Callao, lo mínimo que debo hacer es vivir en el Callao. De esa manera me voy a dar cuenta realmente el valor histórico y patrimonial con lo que cuento, y como también podré darme cuenta cuando al vecino le falte agua, le falte luz, y yo también padecer lo que el mismo vecino padece, es decir, formar la empatía para que de alguna manera mis obras, todo lo que yo promociono, ya sea en redes sociales, sea en función no a un aumento de porcentaje publicitario, sino a un aumento de satisfacción del mismo vecino. Ya tengo agua limpia, ya tengo desagüe, ya tengo luz que no se va. Y lo importante también de contar con gente que vive aquí en el Callao, que trabaje para el Callao, que sean chalacos también, ¿no? No estamos diciendo de que personas que trabajan en el Callao y que no viven acá no sean buenos profesionales, pero a veces nos encontramos con cada sorpresa aquí en la región. Bueno, el Callao es tan rico en todo sentido de que el chalaco no tendría por qué irse a trabajar a Lima. Podría trabajar aquí. Es decir, ¿por qué el chalaco tiene que irse a Lima a trabajar y luego regresar al Callao? Cuando el Callao puede desarrollar tremendamente el potencial, ya sea turístico, histórico, económico. Es decir, bueno, el Callao prácticamente lo tiene todo. Lo que falta, como siempre hemos dicho, es un plan integral que obedezca no tanto a un tecnicismo como tal, sino a obedecer realmente y medir la temperatura de lo que el vecino está padeciendo, está disfrutando, cómo eso puede repotenciarse para las futuras generaciones, para aquellos que todavía no nacen. Genial. Vladimir, quiero agradecerte por la entrevista, por tu tiempo, por haberme acompañado a caminar por el centro histórico. También agradecerle desde aquí a Brian, a Daisy, que ya se retiraron, por esta entrevista. Creo que tus reflexiones y tus comentarios son valiosos y seguramente van a ser considerados y tomados en cuenta. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. Hasta la vista. Estamos de vuelta. ¿Qué les pareció la entrevista? Fue interesante escucharlo a Vladimir Velázquez, al director de Lima Antigua. Él tiene una experiencia bastante larga en el centro histórico de Lima, documentando, fotografiando, haciendo análisis, cuestionamientos y críticas, porque bueno, creo que es necesario que la ciudadanía lo haga, ¿no? A las autoridades, para que también escuchen también al ciudadano, ¿no? Creo que en eso Vladimir Velázquez es una persona bastante interesante en el trabajo que hace, ¿no? Y me da la impresión que sus comentarios son bastante escuchados y tomados en cuenta. Considerando que él es chalaco, definitivamente su opinión aquí en el centro histórico es importante. Es importante saberlo porque, como digo, él viene de una experiencia del centro histórico actualmente, sí, ahí es su zona de operación, pero como chalaco y también conocer el centro histórico, creo que era vital conocer su apreciación. Hay que tener en cuenta que este programa ha sido grabado. La verdad que no hay muchos cambios desde que se grabó este programa hace una semana, pero otra cosa interesante fue también de habernos encontrado con los arquitectos Brian Castillo y Daisy Cavada, ¿no? Que son arquitectos preocupados también por el patrimonio cultural del Callao, ¿no? Por el tema del urbanismo y todo, y también haber recogido y escuchado sus opiniones, ¿no? Fue muy interesante acordarnos los cuatro, Brian, Daisy, Vladimir y el que habla, y poder intercambiar ideas dentro y fuera de cámaras. Mi conclusión final sobre esta entrevista es de que creo que al alcalde, a la gestión cultural de la Municipalidad del Callao, de la gestión del alcalde Pedro Espadaro, le falta mayor comunicación, pero comunicación directa con la ciudadanía, ¿no? Con respecto a los trabajos que se hacen con respecto al patrimonio cultural, porque bueno, encontramos mucha publicidad, muchos posts en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, pero mucha gente tampoco lo ve.
la gente, los ciudadanos que están caminando, gente adulta, gente mayor también, incluso que está en el centro histórico, y, o sea, no saben lo que se hace en el centro histórico, ¿no? Ven lo que se está haciendo, pero no tienen ni la menor idea, no saben lo que es una cal estratigráfica, no saben por qué las esculturas que están en las hornacinas de la Plaza Matriz están trabajando, por qué ahorita hay una parte pintada de una forma u otra, o también el tema de informar también el estado actual del patrimonio cultural, ¿no? Por ejemplo, la pileta, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo y está a punto de colapsar, ¿no? Tengo entendido que ya se presentó un expediente, que está en proceso de aprobación. Y vamos a estar atentos, ¿sí? Porque a veces las intervenciones, como siempre digo, no son las más adecuadas y siempre es bueno contar con una opinión exterior, ¿no? En este caso, bueno, sé que el Ministerio de Cultura lo tiene que aprobar, ¿no? En base a lo que ellos hayan propuesto. Conclusión, creo que le falta más comunicación al alcalde del Callao, a sus directores, a Progresamos Callao, a la Gerencia de Cultura y Desarrollo, ¿no? Que tiene que llegar más a la población, ¿no? Sería bueno que tomen algunos ejemplos de algunas ciudades del mundo, siguen muy lejos, aquí la capital Lima, ¿no? O México si quieren, ¿no? Cuando se hacen trabajos en centros históricos, se ponen paneles informativos de lo que se está haciendo, cómo estuvo antes, como se ha hecho en Lima, cuando se ha trabajado el Monumento a San Martín, el Monumento 2 de Mayo, las Tres Gracias, se ponían alrededor unos letreros hablando de la historia de esta escultura, de este monumento, ¿no? Y lo que se iba a hacer. Podría ser algo así en el Callao, ¿por qué no? No es muy complicado para una municipalidad que cuenta con un presupuesto bastante fuerte. Así que, nada, lo dejo ahí. Nos vemos la próxima semana. Adiós.